Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso práctico de Photoshop. Esta es la lección número 25. Hoy vamos a aprender a crear y manipular pinceles. La idea es partir de este archivo que les adjunto, que se llama Crear Pinceles. Vamos a abrirlo y en él vamos a encontrar dos textos, uno que se llama 1 y otro que se llama 2. A partir de estas capas o de cualquier otra, lo que vamos a hacer es crear un pincel. En este caso yo voy a tener ya cargados una serie de pinceles. Estos pinceles fueron creados seguramente utilizando el mismo procedimiento que vamos a utilizar ahora. Para crear un pincel, el primer paso es crear un documento lo suficientemente grande. En este caso yo voy a ver el tamaño de mi imagen para que ustedes puedan entender el tamaño y la dimensión. En este caso yo partí de un documento de 2000 píxeles por 2000 y de una resolución de 96 píxeles por pulgada. Lo que yo puedo hacer también es cambiar esta resolución a 300 dpi para que sea un pincel de alta definición. Pero en este caso, para manejarlos con un archivo un poco más liviano, lo hice de 96 píxeles, que también es una definición bastante aceptable. Lo que voy a hacer es crear primero un pincel de la palabra 1 y luego otro pincel de la palabra 2. Para crear un pincel de la palabra 1, lo primero que voy a hacer es ocultar la otra palabra y voy a ir al menú de edición y dentro de ese menú voy a encontrar una sección donde nos permite definir un pincel. Vamos a hacer clic en él y automáticamente nos va a decir que ese pincel va a tener un tamaño de 1627 píxeles. En este caso el pincel que se crea es de la palabra 1. Vamos a cancelar incluso en este caso porque lo que podemos hacer también, ya que estamos, es rasterizar esa palabra para que la convierta en una imagen y ahora incluso podríamos generar algunas modificaciones en ella para que ustedes puedan ver cómo de cualquier imagen es factible crear un pincel. Voy a introducir algunas modificaciones solamente en esa palabra. Utilizando algunos pinceles que ya tengo predeterminados en mi computadora. Solamente algunos detalles para que ustedes vean el alcance de este menú. Una vez que realizamos la imagen o que estamos conformes con esa imagen, vamos a ir de vuelta al menú de edición, vamos a definir ese pincel y ahora sí vamos a darle un nombre. Ese pincel se va a llamar 1. Le vamos a dar OK. Y lo interesante ahora es que dentro del menú de pinceles, yo como última alternativa voy a tener este 1, que es el pincel que acabo de crear. Si yo creo una nueva capa y hago clic en ella, voy a tener ese 1 con el color que tenga seleccionado. Ahora bien, también podemos hacerlo con la palabra 2. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero no le vamos a agregar ninguna modificación. Solamente lo vamos a rasterizar y vamos a ir al menú de edición y a definir pincel. En este caso el pincel va a tener 1486 y le vamos a dar el nombre 2. Si ahora vamos a nuestro menú de pinceles, vamos a tener tanto el 1 como el 2. Vamos entonces a ocultar esa capa y vamos a crear una capa nueva. Y vamos a ver que en este caso, como tenemos el pincel 2 seleccionado, tenemos por defecto la medida más amplia, que es 1486 píxeles. Podemos achicarla tranquilamente y podemos, como ya vimos, variar los colores. Podemos hacer muchísimo más con estos pinceles. Vamos a lograr ciertos efectos muy interesantes
Si vamos al menú de pinceles que se encuentra en este icono y comenzamos a explorar las potencialidades que nos ofrece este panel. En principio vamos a tener un preview en esta zona que nos va a indicar y a guiar en cuanto a los resultados. Vamos a hacer clic en dinámica de forma, que es la primera opción, y como vemos tenemos una variación que va a estar dada primero por la presión y por la dinámica que va a tener el trayecto de nuestro pincel. En este caso vamos a achicar un poco el pincel 1 que está en 1627 para que ustedes puedan apreciar cómo se va a dar esa dinámica y cómo van a ir variando los efectos que logremos. Vamos a ponerlo en 400 píxeles y vamos a probarlo con otro color. En este caso vamos a utilizar un rojo. Como ustedes ven, este preview va a ser muy similar a lo que yo voy a obtener si hago clic y arrastro. Vamos a borrar y vamos a seguir probando otras variaciones de este panel. Es muy interesante probar la siguiente alternativa, que es la dispersión. En este caso vamos a tener también varios parámetros para ir variando esa dispersión. Y al hacer clic vamos a notar cómo funciona. Lo mismo podemos hacer para el caso del pincel 2. Podemos achicar, podemos seleccionar un color distinto, podemos activar esos parámetros y ver cómo funciona en el caso del 2. Eso es todo por hoy. Gracias por seguir las lecciones de este curso. Espero que te sean de muchísima utilidad y que, ante cualquier duda, nos dejes tu comentario o consulta en www.masrecursos.com. Hasta la próxima.